el uso de la naturaleza para los juicios de Dios. En esta mañana quiero hablar algunas palabras acerca de cómo es que el Señor torna los juicios del pasado para una reflexión del presente y no para una evasión del futuro. Resulta ser de que hay muchos que han caído en descrédito, han sido atacados por 8 planetas, pero principalmente por la Luna. Algunos proceden desde allí o generacionalmente. Y eso hace de que hayan quedado del lado de lo universal. En la Biblia encontramos de que el Señor utiliza la naturaleza para poder reafirmar los juicios. La naturaleza que utiliza el Señor nunca fue para caos. Encontramos en las Sagradas Escrituras que hubo juicios y esos juicios perjudicaron a no solamente la geofísica del planeta, sino también a lo que respecta al genuino sistema. No obstante, en estos últimos 19 años se pudo ver de que el Señor tenía un propósito, que los juicios se lleven a cabo y de esa manera demostrar de que no es el propósito de Dios la destrucción del planeta Tierra, como tampoco la humillación de los seres humanos vivientes, personas, y por ende su ley en lo que respecta a la administración de contranacionales universales en el mundo. Un evento terrible en la naturaleza, el tsunami de Asia a finales del 2004, donde las tropas de Asia dejaron por estas latitudes muchas marcas, inclusive he mostrado una foto en las redes sociales cómo nos hicieron desarmar la cama entera y nos hicieron acostar con mi hija en el piso donde desarmamos la cama. El huracán de Katrina en el 2005 también fue algo muy espantoso, casi como lo que sucedió este último mes allí en Miami, en lo que respecta a Helene y Milton, y los deslizantes en Filipinas en 2006. Pero esos dos eventos del 24, 25, 2011, donde la gente tuvo lugar para preguntar por qué es que suceden los terremotos, los huracanes, los tsunamis, los tifones, por qué los desastres. Algunos de la NASA siempre reconocían de que era por un problema que había en la Luna y un problema geofísico, climatológico, pero la política se hacía cada vez más grande y no encontrábamos una respuesta a la estabilidad de los sistemas. Pero siempre estaba en la mente, ¿es Dios quien produce los eventos? ¿Es Dios quien genera los eventos? ¿Es Dios quien lleva a cabo la venganza en el clima? ¿Es Dios que usaba los eventos destructivos y las leyes naturales como una manera de castigar zonas o pueblos particulares? Si bien en los videos pueden ver cómo los departamentos de criminología vienen directamente a anunciar quiénes son las cárceles que practican brujería, hechicería y toda clase de satanismo, en el juicio de Dios en estos últimos años se pudo ver que no era el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo causando destrucción sobre zonas y pueblos. En primer lugar, porque todo lo que Dios ha creado es bueno, según Génesis el capítulo 1 y el versículo 2. La caída del ser humano había trastornado los propósitos de Dios y durante más de 9000 años solamente vimos personificaciones de secuencias de Caín. Se habían dedicado estratégicamente a ubicar en diferentes lugares
a los humanos y practicar el darwinismo contemporáneo. Tal pecado, ir a la causa natural de los desastres naturales que el propio hombre iba generando en el medio ambiente, en el firmamento, se iba causando una destrucción y un descontrol en lo que respecta al espíritu y el aire en el environment. Finalmente, en estos juicios Dios demuestra que tiene el control y que libra de la naturaleza de los efectos de la caída. Nos encontramos en una etapa nueva de la historia, donde lo que el cielo pudo demostrar es la liberación total de los efectos de la caída, y hay que pedirles a todas las naciones de los pueblos que mantengan la línea del orden a priori, que significa qué es lo prioritario en materia de mantenimiento de la vida y desarrollo mesurado, un desarrollo controlado, un desarrollo supervisado. ¿Qué quiere decir? Las necesidades básicas, no las necesidades para basis, y a partir de cubrir esas necesidades, la innovación de lo que hubo durante todos estos tiempos debe ser controlado, pero de manera como si fuese que ha quedado todo, pero todo enfermo. Y hay que legalizar eso, no agarrarlo de río revuelto, hay que legalizar de manera de un control y una supervisión para que no se descontrole nuevamente, ya que lo que vimos es contravencionales demonios enloquecidos por tener, desde empresas a industrias de industria, a canales de televisión, donde fue tan fácil engañar y apropiarse que a priori volvemos a que el ser humano desayuna, se levanta, hace todo lo que tiene que hacer, y a partir de allí evalúa qué es lo que va a hacer durante el día para no volver a ser atacado y gozar de la naturaleza del capítulo 1 y el versículo 2, en los cuales Dios ha retornado naturalmente en el mundo. ¿Cómo es que usa Dios los eventos de la naturaleza para el juicio? En la Biblia hallamos varios ejemplos. Hubo uno muy significativo que Elohim mismo lo reconoció, que es el diluvio que hubo en Génesis, el capítulo 6, el versículo 8, donde reconoce que hubo una total eliminación de la especie por apariciones de Satanás y un descontrol total sexual, lo que hizo de que Dios tuvo que decidir lo que decidió, pero por decisión del desasismo que hubo. Ese desasismo fue estratégico, fue adrede, fue totalmente con propósitos de destrucción. Sabemos quiénes lo lograron. No obstante, hubo un juicio en aquel momento y se llevó a cabo y quedó deformada la tierra, las montañas, los relieves. No obstante, vemos con claridad que Dios mismo anunció en algún momento que había decidido la finalización de la carne en Génesis 6:13. Y después vemos un caso pero muy interesante en Números, el capítulo 16, el versículo 30 al 34, cuando Dios hizo que la tierra se abriera y se tragara a los infieles, que había provocado una rebelión en el pueblo de Dios. Dios algunas veces decidió utilizar la naturaleza por castigo por pecado y dar una lección sobre la ética elevada que Él espera de los suyos. Encontramos en el timeline una ética totalmente inexistente, no solamente por la crudeza de los pecados, sino por la intención de continuar y prevalecer haciendo el mal. No era mi propósito de que se eliminen
maten, no se coman, sino que era el propósito del cielo demostrar de que no era posible convivir con 8 planetas en el mundo y un planeta, una lumbrera que era como planeta, operando de manera constante a través de una absorción mental de robo, opresión y pornografía constante. Había que demostrarlo, había que escribirlo, había que luchar contra eso, había que no unirse en carne y espíritu, y se ha logrado eso por la gracia de Dios, y a Dios y a su Hijo unigénito Jesús sea la gloria y el poder por el Espíritu Santo que tiene constante vida en el mundo y hace de que los triunfos del juicio de Dios se lleven a cabo de manera óptima. El profeta Joel interpreta que por medio de los procesos naturales Dios estaba manifestando los propósitos morales. En la plaga de langosta sobre Judá, él pudo ver en acción el juicio de Dios sobre su pueblo. Y cuando Dios decidió quitar las langostas y volver la fertilidad a la tierra, el profeta también vio la restauración de la obra del Señor. Lo que podemos agregar es que debemos confiar en la bondad del juicio de Dios en todos los eventos. Basados en un versículo, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, dice Génesis, el capítulo 18 y el versículo 25. Hay una palabra de advertencia que está en esta orden. Debemos tener cuidado en atribuir determinadas calamidades al juicio de Dios. Mirar en el futuro y en el presente y reconocer de que el propósito de Dios nunca fue techos arrasados, casas inundadas, niños infectados, matrimonios destruidos. El cielo no tuvo nunca ese propósito. Hubo momentos específicos en la historia donde el cielo demostró que no quiso repetir esos eventos, pero quienes habían hecho esos eventos continuaron haciendo esos eventos. A partir de allí es que podemos creer en Génesis el capítulo 18 y 25 de que el juez de toda la tierra lo que intenta y lo logra es ser justo con la naturaleza, y a partir de allí es que el hombre debe administrar lo que el Señor nos presta para administrar aquí en la tierra. Dios puede utilizar la naturaleza y las calamidades para aspectos positivos, y esos aspectos positivos deben marcar un punto en la historia mental de cada uno, donde a partir de allí entendemos de que Dios no tiene el propósito de estropearnos, sino de resguardar la naturaleza, resguardar el espíritu, y aquellos hombres que son más fuertes debemos luchar para mantener la naturaleza del mundo y no permitir desórdenes extraterríficos como los que sufrimos. Podemos identificar de manera precisa cuándo es un juicio directo de Dios, sobre todo determinado a un pueblo o una situación. Es algo bien diferente. Al identificar en manera precisa cuándo es el juicio directo de Dios sobre determinado pueblo o situación, es algo bien diferente. No podemos culpar a Dios de todo lo que pasó, pero sí lo que podemos hacer es tipificar, ayudar a quienes han sido condenados por los planetas a menguar la culpabilidad por los juicios, que como secretario teocrático no tuve el propósito de encarcelarlos, de quitarles la libertad, de menguarles la libertad, sino que se los ha encontrado aliados en carne y espíritu a esos planetas que ya no están, pero principalmente a la Luna. Y hacer política entre ha sido peor Estados Unidos o ha sido peor Argentina, han sido más uruguayos Yacyretá o han sido menos uruguayos, no es el consejo divino. El
el consejo divino es: hubo juicios, la naturaleza estaba en juego y la naturaleza se ha recuperado, y debemos mantener la naturaleza a la altura de lo que Elohim y Jesús demandan desde allí, desde el cielo. Que tengan buenos días.